Información desde todos los ángulos. Bueno, tenemos harto que conversar con nuestro siguiente entrevistado, que se va a convertir en presidente de la Comisión de Seguridad a partir ya ahora que cambian las mesas y cambian las presidencias de las comisiones en el Senado. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, además van a tener que, y están ya enfrentando y tramitando proyectos importantes, por ejemplo, el de la reforma previsional. Senador Flores, ¿cómo está? Muy buenos días. Buen día, Constanza. Buen día, Claudia. ¿Cómo le va? Ustedes? Muy buenos días, senador. Senador, yo antes de partir y meternos en los temas de seguridad, que son, digamos, los que usted va a estar ahí tramitando, ¿cierto?, en esta agenda de seguridad intensa que se viene durante este año, quiero preguntarle sobre lo que dejó este segundo aniversario, este cumplimiento de los 2 años de gobierno del presidente Gabriel Boric, y este discurso del presidente y de todo su gobierno de que hoy Chile está mejor que cuando empezaron y cuando recibieron el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Usted coincide en ese diagnóstico positivo que algunos en la oposición lo han catalogado de completamente irreal? Bueno, pese a que el IMASEC se mostró un poquito, más amigable de lo que se había venido dando y por otro lado previendo, seguimos teniendo un problema económico importante, seguimos teniendo cifras de desempleo tremendamente preocupantes, particularmente el de mujeres que en algunas regiones sobrepasó los 2 dígitos, seguimos teniendo tasas de interés que pese también al ajuste, sigue siendo alta, las dificultades en los créditos y sobre todo en una proyección del PIB tendencial que no superaría el 3% en 10 años. Y eso es un frenazo en la economía, eso es un estancamiento en la inversión y la incertidumbre que hoy día tiene el mundo privado. Además de, y esto hay que decirlo con muchísima claridad, Connie, Claudia, porque los indicadores con los datos originales son bastante críticos respecto de la capacidad de invertir que ha tenido el gobierno. O sea, cuando la inversión pública de los ministerios inversores no ha sobrepasado el 60%, uno dice, pucha, es re triste decirle a la gente, mira, ante estas necesidades no tenemos plata. Y en materia de seguridad, senador, porque es otro efectivamente el gobierno lo que ha dicho es estamos mejor en términos económicos porque controlamos la inflación, usted está haciendo el contrapunto de eso, y incluso en materia de seguridad dicen estamos mejor. No, no es así, todo lo contrario, el gobierno no ha sido capaz de frenar la instalación y la consolidación del crimen organizado, lo que hemos visto en uno u otro crimen, particularmente en el del ex militar venezolano, que marca un punto, yo diría un punto de inflexión en lo que ha venido ocurriendo en un secuestro, con tortura, con asesinato, con una sepultación bastante extraña, y además después con la información entregada a las policías para saber dónde está. O sea, toda esa cadena hace que el crimen organizado, como se supone, porque también debemos decir que sabemos que estas organizaciones están, pero no las conocemos, no sabemos cómo están, dónde están, cómo están actuando. Estamos suponiendo su estado en nuestro país y lo que estamos suponiendo es que están clavando la bandera con mucha fuerza, que están teniendo conflictos entre ellos, se están rivalizando los territorios y ahora lo que viene es su consolidación y la penetración de la institucionalidad pública. Sí, senador, ese es un punto... Y también de la privada. Sí, entonces, senador Iván Flores, bueno, usted va a presidir, ¿no es cierto?, la comisión a partir de mañana de seguridad. ¿Usted diría que el gobierno está pecando de autocomplaciente en el diagnóstico que tiene sobre seguridad, economía, cuando dice que el gobierno tiene un mejor país 2 años después? ¿Eso es autocomplacencia? Uno puede entender que el gobierno efectivamente no puede castigarse a sí mismo, ¿no? Es parte del mensaje que tienen el deber de transmitir, pero también deben tener un sentido de realidad. Entonces, cuando dicen que Chile está mejor que antes, volvemos un poco a esa imagen de campeonismo o de autocomplacencia y autosuficiencia y poca autocrítica que tuvieron el primer año.
El primer año venían a cambiar el mundo, venían a transformar todo. Despreciaban lo que se había hecho desde el retorno a la democracia a la fecha. O sea, recordemos la superioridad moral del ministro Jackson con sus dichos. Y claramente el segundo año, el sentido de realidad primero los obliga a transigir en algunas posturas ideológicas, particularmente respecto a seguridad, las Fuerzas Armadas, las policías. Parecía que todo lo que vistiese uniforme eran violadores de los derechos humanos, ¿no? Y bueno, el sentido yo creo que de realidad los hace o los hizo que en el segundo año de gobierno sean primero un poquito más cautelosos en sus decires y tercero tener que trabajar en un Chile real con todo el mundo para tratar de resolver problemas que eran a la vista las prioridades nacionales. Y en ese contexto, Connie, Claudia, yo creo que el tercer año, que es el último prácticamente que tienen para gobernar, el próximo es netamente electoral y quién sabe qué es lo que va a pasar allí. En este segundo año ahora, senador, tienen que tratar de cumplir en algo el programa de gobierno, porque no lo han cumplido. Ninguna de las reformas prometidas han cumplido, ninguna. En ese sentido, senador Iván Flores, tenemos, ¿no es cierto? Usted dice, bueno, aquí siguen jugando de campeones, un poco eso es lo que le entiendo, ¿no? En el sentido de que se mantiene como estatus moral. Pero ustedes en la Comisión de Seguridad, en el Senado, van a tener que aprobar muchas leyes y eso va a significar también el costo de sectores del Frente Amplio o de la izquierda y también de la derecha, porque también aquí hay leyes que van a requerir también los votos de la derecha. Esto de cara a la ciudadanía, ¿no? Que la ciudadanía ve quizás como los monitos animados, que hay una discusión arriba como de una polvareda, pero que no estaba bajando esa información al cotidiano. Entonces, ¿cómo cree usted que se van a llegar a acuerdos para poder destrabar esta sensación de inseguridad que es prioridad número uno para la ciudadanía? Bueno, en primer lugar, yo creo que el gobierno debe desprenderse de algunas consignas que le han impedido entender el contexto, primero, en el que nos desenvolvemos, y segundo, también eliminar algunas barreras ideológicas que le habían impedido entender claramente cuál era el rol de la institucionalidad uniformada, particularmente de la Fuerza Armada y Carabineros. Recordemos lo que ha costado implementar el proyecto de infraestructura crítica, aún ya teniendo el presidente Boric la atribución para convocar a la Fuerza Armada sin estado de excepción, para defender infraestructura crítica. Pero no están resueltos ni las cadenas de mando, ni los perímetros, ni cuál va a ser el campo de acción, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo de las reglas de uso de la fuerza. ¿Qué sacamos de avanzar en proyectos de seguridad si las reglas de uso de la fuerza no están del todo definidas, excepto a través de la ley Naín Retamal, que le dio un poquitito de soltura a Carabineros? Pero la verdad es que siguen, yo creo, y es mi opinión, tanto las policías como otras instituciones inhibidas producto de lo que les puede pasar si actúan sin saber claramente cómo tienen que actuar. O sea, este tipo de cosas, Claudia, no ayudan a poder avanzar con la velocidad que necesitamos. Y lo que hemos dicho una y otra vez, el gobierno tiene que entender que estos no son problemas aislados, ni se va a resolver con proyectos de ley aislados, ni se va tampoco a resolver con anuncios que en la práctica terminan un año y tanto después sin tener la inversión ejecutada, sino que está en el anuncio, pero la burocracia se la comió en los plazos. Necesitamos coordinarnos, necesitamos actuar con interoperatividad, con interagencialidad. Si hoy día tenemos a las policías compitiendo entre sí, no colaborando entre sí. Senador, usted nombra una serie de proyectos, ¿cierto?, que están en el Congreso. Hay varios, hay muchos que se han aprobado ya de esta agenda de seguridad, pero da la impresión que, como usted mismo dice, que la realidad va más rápido que las leyes, que los proyectos de ley. Y tenemos un problema evidente con el crimen organizado. El caso del asesinato, secuestro y asesinato de Ronald Ojeda lo dejó como en evidencia, pero ya lo teníamos hace un buen rato, ¿cierto? Y lo veníamos viendo y palpando en una cantidad de homicidios. Ahora hemos tenido una cantidad de homicidios en este comienzo de año increíble, el número. Entonces, quiero preguntarle, ¿qué
que usted como presidente, digamos, de la Comisión de Seguridad a partir de mañana, ¿dónde no estamos viendo o qué es lo que no se está haciendo? Porque ¿bastan las leyes que se están tramitando en el Congreso o hay que tomar otro tipo de medida? Y estoy pensando en el crimen organizado, estoy pensando en los campamentos donde se encontró el cuerpo, ¿cierto?, de Ronald Ojeda enterrado y que, claro, una vez que pasa eso, se pone el foco en lo que está pasando en esa cantidad de gente que vive ahí de manera irregular, la mayoría, donde el Estado no entra muchas veces, donde la policía no entra y donde da la impresión que hay grupos que tienen el poder y el control. ¿Se soluciona eso con los proyectos de ley que están tramitándose en el Congreso? O sea, de los 31 proyectos del Fast Track en el Senado, nosotros despachamos todos, excepto uno que lo despachamos de la comisión, pero falta la sala, y que es el subsistema de inteligencia económica, porque entendíamos que el proyecto primero estaba, estábamos comprando los muebles sin tener la casa. Y la casa estaba en la Cámara de Diputados con el proyecto del mejoramiento del sistema de inteligencia. Y era un proyecto que tenía muchísimas dificultades. Por cuanto esto hay que entenderlo, Connie, y aquí contesto la pregunta, hay que verlo en un contexto de sistema. La vida real no son situaciones estancos. A la gente le pasan muchas cosas en simultáneo, a los países también. Y por lo tanto las respuestas del Estado deben ser integrales e integradas. O sea, uno no puede solamente preocuparse de leyes aisladas, porque de esos 31 proyectos teníamos proyectos tan importantes como la creación de un Ministerio de Seguridad, que es el que debería coordinar las acciones en términos de orden público. Y teníamos unos proyectos que la verdad es que no pesaban nada, la modificación de un código, cositas, ¿no? Pero en este contexto sí sirven. Hemos aprobado la ley antisicariato, la ley, modificado el código por el tema de los secuestros, en fin, hemos potenciado a Gendarmería, creamos la Fiscalía Supraterritorial, que dicho sea de paso, no sé si la han promulgado, porque se demoraron como 2 meses para la ley marco de ciberseguridad, que le dimos prioridad y no la habían promulgado. Senador Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana. A ver, uno lo escucha y dice, ok, todo esto es lo que pasa en el Congreso, ¿no? Esto es todo lo que el mundo político tiene que dar y avanzar. Pero todos sabemos que el crimen organizado se enfrenta como Estado y se enfrenta con toda la institucionalidad. Así es, eso es lo que estamos diciendo. Y en ese sentido, creo que es importante saber qué opina usted, que va a presidir la Comisión de Seguridad, de la decisión de la Corte de Apelaciones de buscar, ¿no es cierto?, de hacer un sumario contra un juez, el juez Daniel Urrutia, por conceder beneficios de videollamadas a reos de alta seguridad. ¿Qué le quiero decir con esto? Usted puede tener una batería de leyes, una batería de discusiones políticas en el Congreso que tienen que aterrizar, pero también va a ser muy importante lo que esté pasando en el Poder Judicial. ¿Cómo ve usted esto? ¿Es una luz de alarma o le parece un protocolo interno que no reviste mayor importancia o le parece que acá hay un botón amarillo? Yo creo que estamos con botón naranjo en algunas situaciones y vuelvo a repetir, si no enfrentamos esto con una política de Estado integral que junte el esfuerzo de los 3 poderes del Estado, la verdad es que vamos a sudar la camiseta, pero estamos corriendo en círculo. O sea, si no entendemos todos y todas las instituciones, y claro, el Poder Judicial podrá decir, mire, nosotros no legislamos, para eso está el Congreso y está el gobierno, que es colegislador, nosotros solamente aplicamos la ley. Sí, pero también hay un sentido común, Claudia. Y el sentido común, a todos nosotros, nos indican que el Poder Judicial no hizo absolutamente nada en el caso del juez de garantía de Arica, que teniendo una investigación extremadamente delicada contra el tren de Aragua, sabiendo lo que está pasando en el norte, donde han entrado con camión y carro, parte de la trata de personas, parte de este comercio en un sistema de holding que incluye el narcotráfico, el contrabando de dinero, el contrabando de armas, etcétera, etcétera. Y este señor lo que hace es colocar en la vitrina y entrega el listado a los abogados defensores de los criminales y le entrega el listado completo de los agentes encubiertos, de los testigos protegidos y lo demás. Y no le pasó nada, nada. Por eso le hago el punto, señor, por eso le hago el punto, senador. Y este otro señor que frente a toda la oposición de Gendarmería, a la norma internacional que define lo que es una cárcel de alta seguridad, le permite conexiones telefónicas, videollamadas, le permite tener relaciones sexuales a un criminal con su señor. Uno no sabe lo que pasa en esa intimidad, uno no sabe los códigos en que se comunican estos delincuentes para dar instrucciones.
Y eso por esa razón no sacamos nada de seguir perfeccionando leyes, como ya lo hicimos, respecto ya no solamente la prohibición de ingresar y tener teléfonos celulares al interior de las cárceles, y eso ya estaba prohibido, hoy día se ha ampliado a todo tipo de artículos electrónicos, si siguen entrando. Y siguen entrando porque como no hay un uniforme como en otros países en los presos condenados, sino que es la ropa común y corriente de calle. Finalmente, cada vez que le llevan ropa, entre medio va alguna de estos equipos. Y por otro lado, los pelotazos, y ya sabemos que parte de este ingreso lo hacen abogados, lo hacen los gendarmes, lo hacen los familiares. Entonces, la verdad es que si no es un esfuerzo en general, esto nos sigue sobrepasando. Ya. Y lo que ha pasado con el venezolano asesinado, siendo un refugiado de Chile, bueno, la verdad es que lo que vemos es que el crimen organizado sigue avanzando y el gobierno sigue pensando que Chile es el mismo de hace 20 años, aunque digan, no, si tenemos una preocupación. Sí, pero ¿cómo lo enfrentamos? ¿Y cómo lo enfrentamos, senador? Porque se han dado y han salido, digamos, a la mesa, se han puesto sobre la mesa medidas más extremas, sacar a los militares a la calle en determinadas zonas, en el caso de algunos campamentos, desmantelar los campamentos, no sé, las cárceles tipo Bukele. ¿Qué es lo que se tiene que hacer, a su juicio? Yo creo que lo primero que tiene que ocurrir, Connie, es que el gobierno entienda de que este problema no lo van a resolver solos, no se va a resolver solamente con algunos anuncios de mejora en las policías. Recordemos que la modernización de Carabineros todavía está pendiente y nadie está pensando en debilitar a los Carabineros mediante una reforma, al contrario, que los fortalezca, que las policías trabajen juntos con. Y en este país llevamos 17 años tratando de tener un banco unificado de datos. Banco que en sus tiempos del inicio, incluso antes creo del fiscal Abbott, se habían comprometido al Ministerio Público a tener un banco que permita entregarle, primero, que sea alimentado por las policías y el propio sistema de inteligencia, y luego esa información regrese a las mismas policías y al sistema como un solo conjunto. Hasta el día de hoy, 16, 17 años después, todavía no tenemos un banco integrado de datos que funcione. Senador, primero, pero aquí... porque las policías esconden datos entre sí, inteligencia prácticamente lo tenemos desmantelado, y el Ministerio Público está tratando de levantarse ahora con la creación de esta Fiscalía Supraterritorial, porque recordemos que la estructura del Ministerio Público, la jerarquía del fiscal nacional no permite darle instrucciones a los fiscales regionales, son autónomos, senador, cada fiscal es autónomo, sí, para tomar... y eso tiene que ser resuelto. Ya han pasado 20 años de la reforma procesal penal y creo que hay que darle una revisadita. El Chile de hoy no es el Chile hace 22 años que inició la reforma procesal penal, y qué decir del Código Penal que tiene un par de cientos de años. Sí, ¿no? Senador Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana, convengamos que esto es responsabilidad de todos los poderes del Estado, pero quiero retomar una pregunta que le hacía acá mi compañera Constanza Santamaría. Cuando vemos lo que está pasando en la región, porque esto tampoco pasa solo en Chile, vemos que también esta política de Bukele empieza también a aterrizar en la Argentina, a propósito de crimen organizado. Primero, oye, se ofreció para ir a Haití. También Bukele, se ofreció, y lo que está haciendo Patricia Bullrich en Rosario es el calco de Nayib Bukele. ¿Cómo ve usted que esa política se pudiera instalar en Chile? ¿Lo ve posible? Primero, que las Fuerzas Armadas puedan tomar un rol como el que estamos viendo ahora en Rosario, en Argentina, o que se instale, ¿no?, ese tipo de política para enfrentar pandillas o crimen organizado. ¿Lo ve como una amenaza o como una posibilidad? Yo creo que las situaciones son distintas. El Salvador, un país del tamaño de un par de regiones de Chile, con 7 millones de habitantes, con problemas muy serios históricamente de delincuencia, en fin, de pronto hicieron que en el borde hubiese una propuesta tal que la ciudadanía la acuerpó, porque estaban desesperados. Yo conozco Centroamérica, he trabajado allí, y claramente era una situación de borde. Lo que ocurre en Argentina, en un borde económico, producto de lo que ya sabemos que ha pasado en distintos gobiernos, hace que los argentinos finalmente reaccionen y quieran cambiarlo todo, y eso permite que finalmente podamos llegar a estos extremos. Yo creo que en Chile la preocupación hoy día es cómo la institucionalidad responde, pero claramente no hemos estado en una situación de borde. Pero cuidado, porque en la medida que vemos que el Estado, a través de quien lo administra, que es el gobierno, va dando manotazos o va dando soluciones parciales y no ve la integralidad, yo creo que la gente cabreada de tener temor
24 horas al día de que lo roben en la casa, que lo roben en la calle, que lo roben en la pega, y sobre todo con los hijos, el resto de la familia, finalmente se empiezan a inclinar por estas soluciones extremas. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, están para otra cosa. Ellos no están preparados para combatir la delincuencia, ellos solamente usan arma letal y trabajan en equipo y en sistema, que lo que hacen es defender la frontera ante invasión externa. No están preparados para el crimen organizado. Entonces lo que tenemos que hacer es en esta visión integral e integrada que no ha habido para poder dar una respuesta. El primer convencido de todo tiene que ser el Ministerio del Interior. El segundo convencido tiene que ser el Ministerio de Hacienda. No sacamos nada de conversar si no está la plata para equipar. Mire, yo le puedo contar muchísimos casos que la verdad es que me han revuelto un poquito el sistema digestivo en algunos momentos de discusión. Se lo voy a decir en esos términos, discúlpeme. Pero cuando le estamos diciendo, mire, a la PDI se le vence el hiperconvergente y ya tuvimos un blackout en donde todos los datos estuvieron expuestos y cuando le sobraban 14.000 millones le estábamos diciendo, mire, de esta plata que no van a gastar porque el Ministerio de Obras Públicas es lento y las obras de infraestructura se paralizaron, déjenles comprar este hiperconvergente para poder tener asegurados los datos de la policía. Claro, estamos hablando de senador. Se nos acaba el tiempo, senador. Se nos acaba el tiempo. Queremos hacerle una última pregunta antes de terminar. ¿Cómo no? Sí, quiero llevarlo al tema relaciones exteriores. La decisión, quiero su evaluación sobre la decisión que toma el presidente Gabriel Boric de marginar a las empresas israelíes de la FIDAE y las consecuencias que ha tenido esto, incluso con solicitudes por parte de diputados de que se expulse al embajador de Israel de nuestro país o que incluso rompamos relaciones, es lo que ha pedido Diego Ibáñez y Diego Vela, presidente de Convergencia Social. ¿Qué le parece a usted? Yo pondría un poquito la pelota al piso en este caso, por cuanto, si bien es cierto, el presidente ha sido consecuente con lo que piensa y ha dicho respecto de los abusos que comete un Estado sobre otro, y lo hizo con Ucrania, lo ha estado diciendo en el caso de Venezuela, él lo empezó a decir con China y rápidamente retrocedió. Lo que hizo ahora fue sencillamente que en una feria comercial no participen equipamientos que hoy día están asesinando mujeres y niños, más de 20.000. Y en ese contexto yo creo que se ha estado exagerando respecto de las consecuencias de lo que puede ocurrir aquí. Y la solicitud por la reacción que ha tenido el embajador israelí, la solicitud de pedir una expulsión o incluso romper relaciones con Israel, ¿le parece correcta? No, es una exageración. Yo creo que en primer lugar yo creo que Chile ha estado colocando todos los huevos en una sola canasta o mayoritariamente, y eso no me parece sano, nunca, en ninguna condición ni en ningún escenario, no solamente la adquisición de tecnología, pertrecho o maquinaria de defensa. Lo segundo es que esto es un problema con el Estado, o sea, no es un problema con el Estado de Israel, es un problema con el gobierno de Israel. El gobierno de Netanyahu ha sido castigado varias veces con resoluciones de Naciones Unidas y no le importa nada, claro, porque tiene un pariente más grande que lo defiende ante los organismos internacionales y por lo tanto hace lo que estima, ¿no? Lo que quiere. Y otra cosa es permitirle a que un embajador diga lo que quiera también en nuestro país, y eso tiene que ser a través de los canales diplomáticos reprochado. Pero otra cosa es expulsarlo, terminar las relaciones con un Estado con el que hemos tenido comercio permanentemente y que es importante. Yo creo que se ha exagerado de un lado y de otro esta situación. Yo sí puedo decir, porque también participo de lo mismo, que el Estado de Israel hoy día está cometiendo genocidio. No es una guerra, no es Rusia con Ucrania, independientemente de esta invasión que hace Rusia. Aquí se está cometiendo un genocidio con un desbalance completo de las fuerzas, ¿no? Senador Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana, mañana suma además en la Comisión de Seguridad. No sabemos. Bueno, pero lo más probable. Todo parece, pero todo indicaría. Los acuerdos políticos sí se pueden caer en cualquier minuto. Pero bueno, estamos en política, ¿no? Bueno, le agradecemos muchísimo arrancar la mañana aquí en Pauta de Análisis. Que tenga muy buen día, senador. Que esté muy bien. Gracias, senador. Buenos días. Muy buen día.